Prepárense porque este tractor arranca. Hoy quiero contarles la historia de Sofía Nicolino, mujer criada en el campo y vinculada a la familia cooperativista entre asambleas y corrales. Nació en Chucul en 1990, un pequeño pueblo en el departamento de Río Cuarto, en el sur de la provincia. Mamá, modista. Papá y abuelos, productores agropecuarios. Así que una vida empapada de ruralidad. De hecho, vivió en el campo hasta los 15 años. Hoy trabaja ella misma en el campo y, por eso está acá, ofrece asesoramiento a productores y contratistas. Les propongo hacer foco en eso que ella puede ofrecerle a los prestadores de servicio y lo que los contratistas buscan en el asesoramiento. Bueno, Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo andás? Hola Juan, un gusto siempre estar cerca de ustedes. Bueno, arranquemos un poquitito hablando de vos y después nos vamos a meter con eso que prometí de los contratistas. Contame de tu infancia, naciste en una familia de laburantes de campo, pero también, decía yo, vinculada al cooperativismo. ¿Qué te acordás de esa infancia? Sí, la verdad que, bueno, como decías vos, mi papá y mis abuelos siempre vinculados al agro, mi mamá también, a pesar de ser modista, mi mamá también siempre en una infancia en el agro y vivía en el campo con nosotros. Y nada, y sí, siempre muy cercanos al cooperativismo, mi familia por parte justo materna y paterna, después continuó la línea paterna. Y nada, para nosotros fue una formación de valores, para mí, para mi familia. La verdad que podremos discutir ciertos modelos o no, a los que pueden estar más cerca los productores, pero en mi caso forjó una trascendencia en la generación de productores de la familia, logró acompañar en ese proceso de traspaso generacional, ayudó mucho incluso a mis abuelos y a mis viejos que no son productores que hayan tenido formación universitaria y la verdad que poder sostener la empresa familiar fue por estar sin duda al lado de la cooperativa. La verdad que nada, para nosotros es como un modelo en cuanto a lo social. Sí, eso de ver, de comparar qué hacen otros, de ver, che, acá podemos sumarle esto y aquello no lo hacemos y el otro también le debe pasar lo mismo, está muy bueno eso. Che, Y y aparte siempre nos sí, invitó como a crecer, digamos, siempre. La verdad que allá los productores en el sur de la provincia de Córdoba están obligados a ser cada vez más perfeccionistas por los rendimientos que tienen, que por ahí no son, tienen que salir un poquito de su zona de comodidad constantemente en cuanto a lo que hacen y la cooperativa siempre los acompañó a eso, digamos. mm. ¿Tuviste alguna duda de seguir vinculada al campo cuando tuviste que decidir qué hacer al campo, a la ruralidad, cuando dijiste, che, bueno, tengo que decidir qué estudiar? ¿Tenías un plan B? ¿Cómo fue esa decisión? Cuando decidí estudiar, la verdad que siempre lo tuve claro a que quería seguir estudiando algo del agro porque me gustaba. Sí, realmente me pasó que mi bisagra fue cuando me mudé a Provincia de Buenos Aires a vivir con mi novio, que ahí tuve la oportunidad de decir, ya estaba trabajando en el ámbito del agro, todo, me venía a vivir el agro, pero tenía la oportunidad de poder decidir en ese momento de decir, che, sigo por este lado o me vuelvo a otra cosa. A mí siempre me gustó mucho viajar. eh, y digo, capaz que, y siempre tuve mucha facilidad para armar viajes, siempre me los armé yo, me encanta, les ayudé siempre a mis amigos y digo, che, digo, si sigo por este lado y después, nada, decidí que no, que quería seguir haciéndolo como un hobby a viajar y a ayudarles a mis amigos a armarse esos viajes y bueno, y que mi futuro laboral siguiera con el agro. Mm. ¿Y qué haces hoy en lo laboral? Y hoy en lo laboral tengo una marca, Sofía Nicolino, Administración del Agro, estoy en proceso, digamos, de trabajo con eso, y ayudo a productores y a contratistas rurales en su administración, muy desde las cuestiones de gestión básica, que por ahí son las que en la mayoría de los casos no están cubiertas. Sobre todo te estoy hablando de pequeños y medianos productores, pequeños y medianos contratistas, porque a escalas más grandes, viste, hay muchas necesidades ya cubiertas, pero bueno, ese bache que queda ahí, nada, es ahí donde estoy tratando de ayudar.
¿Y cómo está cerrando la campaña en la zona desde lo productivo? ¿Qué es lo que percibís vos en ese contacto, en ese ida y vuelta y por estar ahí? Bueno, yo vivo en Ascensión, en un campo en Ascensión, en cerquita de Junín, de Pergamino, acá en la provincia de Buenos Aires. Acá se acaba de prácticamente de terminar la cosecha gruesa, justo antes del temporal que hubo. Terminó la mayoría de la cosecha, puede quedar algún lote de maíz tardío, de sorgo, pero lo grueso ya está. Productivamente fue un año que la verdad nos sorprendió porque los cultivos de segunda estaban muy complicados, le llovió tarde y bueno, y unas lluvias que hubo ahí en febrero, en enero, de enero y febrero, dieron un giro inesperado a la campaña de segunda, así que nada, todo lo que fue cultivo primera tuvo muy buenos rindes y el cultivo de segunda también, pero inesperado y no muy de sorpresa ese buen rinde. Y están todas las expectativas puestas en la campaña de Fina, porque bueno, hubo un temporal hace unos días acá, llovió 300 milímetros en 2 días, así que los perfiles están con mucha humedad, está frío ya, así que están todos ya sacando las sembradoras para arrancar con la siembra de invierno. Mm. Y Sofi, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces hoy? Viste que uno hace un abanico de cosas dentro de lo que hace, pero ¿qué es lo que vos más disfrutás? Que por ahí, cuando ese día te toca hacer eso, decís, qué bueno que me toca hacer esto. Vos sabés que yo siempre lo cuento esto, a mí me encanta facturar, siempre. Yo cuando trabajaba en empresas, justo también estaba parte de una de mis tareas era hacer la facturación y ahora también es como que re disfruto, es una tarea re básica, que viene consecuencia de un montón de tu trabajo anterior, pero nada, me encanta, para mí normalmente me tomo 2 días a la semana para sentarme a facturar todos los pendientes de mis clientes y es una tarea que me re gusta. Eh, Disfruto de eso. Bueno, vamos a meternos ahora un poco más de lleno en lo que son los contratistas. Y lo primero que te quiero preguntar es, de modo general, ¿cómo describirías a estos laburantes errantes, trabajadores errantes? Vos sabés que yo siempre tuve mucha curiosidad y nunca conocí tanto trabajo en contratistas porque en mi casa la mayoría de los servicios, muchos servicios los hacíamos nosotros cuando era chiquita, bueno, mi familia, pero la mayoría de los servicios los contratábamos, así que, y no prestábamos servicios nosotros afuera, así que para mí fue algo que descubrí de grande. Eh, y me encanta ver cómo les cambia automáticamente el humor al contratista cuando llega su época de trabajo, del que se dedica a la cosecha, de estar arriba de la cosechadora, de que le encanta lo operativo del trabajo al contratista, que por ahí el productor, hay muchos productores incluso que no les gusta tanto el campo, pero bueno, es una actividad que hacen. En cambio, en el contratista logro ver cierta como entusiasmo, cierta pasión que es muy característico. Eso por un lado, y otra que me encanta ver cómo disfrutan de los fierros, del galpón, de las reparaciones, tiene como su cultura ahí muy arraigada a eso. Me encanta verlos. Si puedes armar un podio de cosas que más te consultan los contratistas, ¿cuáles serían? Precios constantemente, tipo, che, ¿cuánto se está manejando por esto? ¿Viste cuánto está ya salió el precio de la cosecha fina? Como que están siempre viendo, viste, constantemente cómo va a estar ese tema. Muchas veces antes venía por el tema de la inflación constante y creciente y de cada día, entonces estaban todos muy a la expectativa de esto. Y ahora también muy ligado al tema de los precios de los granos, viste, como que ahora que está un poco más tranqui el tema de la inflación y que por ahí no varían tanto los precios de los servicios constantemente, especulan un poco también con eso, pero bueno, eso me lo preguntan constantemente, siempre. Para ver, aparte yo como trabajo con dos zonas, pues sigo trabajando en el sur de la provincia de Córdoba también, como que siempre estoy al tanto o de un lugar o de otro. Y después, consultas que me realizan respecto a mi trabajo constantemente, que están pendientes.
Es que si hago todo lo que es seguimiento contable, acompañar al contador, sé que es algo como que no les gusta, les cuesta y es para el contratista es un trabajo que le cuesta mucho porque lo haga, o sea, es constante y aparte de ser constante, lo agarra siempre, no es que espera que su trabajo operativo termine para poder sentarse con eso, sino que lo agarra en plena actividad constantemente, entonces eso me lo consultan todo el tiempo. Bueno, es el yin y el yang de lo que decías antes, lo operativo que tanto les gusta y lo burocrático que tan poco les Sí, gusta. Y sí, aparte lo que sí, vos decís, te agarran en el medio de una cosecha, estás en el medio del campo, que tenés señal, que no tenés, que llega el carro, que no llega, que se va el camión, que se llenó, que se puede cosechar, que no, y se termina a las 11 sí, de la noche cosechando y lo único que quiero es dormir porque al otro día tengo que arrancar temprano. O totalmente. comprar el repuesto que se rompió y volver y porque tengo que cosechar o lo que sea. Entonces... Sí, Sí. necesitas Y no es, como negar eso. no, no, y aparte en el caso puntual del contratista, eh, al tener cierres constantemente mensual, de manera mensual, no es como en otro tipo de actividad que va a decir, bueno, termino con el trabajo y me siento a ver esto. No, digamos, como que los corre constantemente la administración. Y Mm. bueno, y se les complica. ¿Y qué temas identificás en los que vos sentís que quizás haciendo poco, que son fáciles, que son sencillos, Sí. simples de resolver, pero te ayudan muchísimo, digamos? Para mí, por ejemplo, yo siempre hablo en mis redes de esto, que una tarea simple que no sé, la verdad, si, qué tanta frecuencia lo realizan los contratistas, esto de que una vez que presenten el estudio contable toda la documentación para el cierre del mes, acordarse y preguntar cuando lo cierre el estudio, ¿con qué saldo quede? Para eso, para mí es algo clave, es re sencillo, el contador te lo manda en un mensajito en el momento que lo cierra, y a uno le sirve para organizarse, simplemente para prever cómo, no te digo que te va a servir para modificar ciertos trabajos, pero sí para anticiparnos a prever los gastos en impuestos que vamos a tener. Para mí es algo simple que se hace desde un celular y uno ya lo tiene en la mente al momento después de sentarse a facturar. Mm. ¿Y cómo sentís que se han ido acomodando las generaciones analógicas, los que tienen casi 50 y más, a toda esta digitalización que se necesita para subsistir administrativamente? Yo creo que para mí esto vino a que rápidamente incorporen a esta segunda generación en cuanto al traspaso generacional, porque indefectiblemente hoy un chico de, no sé, no te puedo decir mucho, pero un chico capaz de 12 años ya se puede sentar y hacer una factura, tiene una factura porque es lo electrónico más rápido que se me ocurre como actividad en el momento, ya se puede sentar a hacerlo, entrar al banco, pagar un BEP. Para mí como que vino a incorporar rápido a esta generación que lo sigue, porque la realidad es que nada, que hoy todas las actividades en cuanto a la gestión son digitales y nada, y para mí como que es una buena manera de incorporar a esta generación para que los ayude. Mm. Y un tema clave es ese de la transición generacional. No sé si vos laburás con eso, cómo lo palpás, cómo lo visualizás. Vos decías hoy, tu viejo no recibieron educación universitaria, vos sí, como tu caso debe haber un montón, y el que viene de la facu de la universidad viene con algunas ideas y el que estaba dice, no, pará. Bueno, ¿cómo analizás todo eso, ese amalgama? Es un tema muy delicado, pero siento, o sea, delicado en cuanto a lo difícil que nunca, no nos enseñan a cómo poner las cosas de manera sencilla sobre la mesa. Eh, a ver, yo creo que, sobre todo en el tema de prestación de servicios, porque si hablamos de un producto agropecuario es diferente porque la actividad puede continuar, qué sé yo, el capital puede servir para que el día de mañana alguien lo alquile y viva de eso. En el caso de la prestación de servicios es muy distinto porque el trabajo que se genera es a pulmón, no es una renta de algo, no hay mucho más que hacer laburar una empresa, digamos. Entonces se necesita de que esta generación que viene
tenga ganas de hacerlo, porque aparte esto que yo hablo de la pasión que tiene el contratista, a ver, le encanta, pero te tienen que gustar esas cosas para hacerlo, a diferencia de otras actividades en el agro. Te tienen que gustar mucho, tenés que aprender mucho, tenés que entender mucho de, qué sé yo, un montón de cosas de mecánica, del negocio, del manejo de personal, se trabaja con mucho personal. Eh, yo creo que viene a que es esta generación que está trabajando tiene que sentarse y empezar a hablar con sus hijos desde muy temprana edad, de decir, che, ¿te va gustando esto? ¿Te gusta? ¿Te gustaría gestionarlo? Gestionar algunas cosas, empezar a ver si a la persona que viene realmente le gusta, como para ver si va a estar en un área operativa de la empresa o a lo mejor como para uno empezar a proyectar y decir, che, bueno, capaz que te gusta más la parte de gestión, empezar a buscar a alguien para que nos ayude el manejo de la maquinaria, como para ir viendo qué baches van quedando vacíos para que se cubra con personal y qué baches podemos tomar para la gestión, la generación que seguimos. Y si no, No sé buscar el si. hijo de otro que quiera seguir. Y bueno, y asociarse, y por Y qué no, sí. totalmente. Pero bueno, para mí yo siempre hablo que en general en las empresas familiares todavía nos hace falta mucho de prepararnos en cuanto a sentarnos a charlar lisa y llanamente de lo que queremos, de lo que nos gusta, de que ni la generación que está arriba nuestro piense que nos inculque que lo hace para nosotros, sino que lo hacen porque les gusta y porque, bueno, es un capital que está creciendo y una empresa andando, y esta generación que subimos a trabajar, de decir, che, realmente me gusta o no me gusta, pero puedo hacer esto. Y me puedo dedicar a otra cosa, pero esta parte de la gestión la puedo hacer. Creo que se trata mucho de sincerarnos. Mm. ¿Por dónde crees que pasa la clave de la empresa contratista hoy? ¿Expandirse geográficamente, tener muchas máquinas o no? O, digamos, ¿cómo ves o analizás, de acuerdo a lo que vas conociendo que pasa con diferentes clientes tuyos, bueno, que dicen, no, y tenemos que agrandarnos porque si no, no sé, no llegamos, o no, preferimos laburar por acá, pero tener todo acá cerquita? Mira, yo creo que la verdad yo la mayoría de los clientes que tengo no trabajan como antes, que se estilaba mucho esto de irse muy lejos. Viste que, no sé, yo antes cuando Sí. era chica me acuerdo que las máquinas que venían a cosechar en mi campo eran máquinas de, no sé, mínimo 300 kilómetros de donde yo vivía. Hoy ya eso no está. Quizás a lo mejor también es porque hay más gente que tiene maquinaria, no descarto esa posibilidad. Yo creo que hoy, más que abarcar mucho, el contratista tiene que sentarse a definir cuáles son sus costos fijos para saber el mínimo de hectáreas que tiene que hacer, que la verdad que eso es un trabajo que cuesta mucho, sobre todo para personas que, aparte de ser contratistas, son productores, entonces por ahí cuesta el tema de dividir los números, la persona que es contratista enteramente es otra la cuestión, pero bueno, cada estructura de cada empresa también tiene diferencia en sus costos, hay que ver cuántas personas viven de esto, tienen que sentarse básicamente y ver el mínimo de hectáreas que necesitan para cubrir sus propios costos fijos. Después de ahí en adelante, eso les va a dar un mínimo de escala que necesitan y bueno, después de ahí en adelante, los costos de la movilización de la maquinaria hoy no es como antes que se puede circular mucho más libremente por las rutas, sino que el acarreo es un número muy importante. Poner una máquina en la ruta, o sea, en la calle a trabajar, me refiero, tiene ya un costo de seguro que es muy alto. Entonces, a veces va a decir, bueno, te surgieron 100 hectáreas que las hacen 2 días, pero tuviste que pagar 1 millón de pesos, por decir números, de seguro, y bueno, y ya sabes que ya tenés ahí un costo que eso es uno de los costos fijos, digamos, que es muy relevante, como que siento que les hace falta todavía sentarse y analizar bien sus costos. Y también creo yo que puede llegar a haber, ¿por qué no? Lo digo, soy periodista, no soy contratista, pero Ujú. un tema, si querés, sociofamiliar, porque hoy los hombres tenemos mucha más injerencia en cuestiones de la casa y de los hijos, y nuestras mujeres también, digo porque a diferencia Sí, de sí, antes, sí. trabajan más que la que antes trabajaba cuidando a los hijos, para decirlo de esa Sí. manera.
Y entonces quizás también decir, che, no te puedes ir un mes porque acá No. se detona todo. O sea, No, aparte, antes estaba, que en cuanto a eso, antes estaba muy normalizado en el tema del contratista que nada, que se iba a la máquina y estaba un mes en las máquinas, ya re lejos, no veía un mes a la familia. Y hoy yo creo que la persona, que el hombre en general valora mucho más, quizás puede permitirse valorar mucho más la crianza de sus hijos y disfrutar de eso, que antes por ahí no estaba tan normalizado que dijera, no, che, miren, yo voy a tener el acto de los nenes de la escuela, no me quiero ir lejos un mes porque, o por ejemplo, yo disfruto ir a buscar a mis niños todos los días a la escuela y bueno, y está es totalmente válido hoy este planteo en el contexto en el que estamos, entonces por ahí también eso es complicado el momento de moverse lejos. te hago la última de esta parte y conecta lo que estamos hablando con la que viene, porque cuando yo les pregunto qué cosas son en estos podcasts así lo más complicado de ser contratistas, o me contestan el tema de viajar y alejarse de la familia y de los hijos, o el tema de arreglar precios, que es la pregunta que viene. ¿Vos laburás en esto de tratar de conciliar un precio justo? Contame un poco cómo se trabaja eso, porque, viste, por ahí hay distintas necesidades. Un contratista que tiene la máquina sin laburar, yo qué sé, se entrega y dice, necesito laburar, necesito que labure la máquina, o sea, hacer la hectárea, después vemos. En cuanto a eso, acá en donde yo vivo está bastante, y en el sur de la provincia de Córdoba también está como bastante estandarizado este tema, porque se trabaja más o menos dentro de una misma manera. Este año estuvo la particularidad de que eh, hay gente que toda la vida trabaja de manera porcentual cobrando sus trabajos, en el caso de cosecha, por ejemplo. En el caso de aplicaciones terrestres y de siembra es distinto porque acá se maneja sí o sí con una tarifa más o menos referencial en toda la zona, entonces no hay tanto problema. El tema está con el tema de la cosecha, porque se cobra, normalmente se usan tablas orientativas a raíz, con una tarifa a raíz de los rindes que hayan tenido los cultivos. Este año o se cobra así o por tabla o algunas empresas contratistas usan porcentaje para cobrar. Tienen estipulado cierto porcentaje de lo que cosecharon. Este año particularmente la soja no acompañó a las tablas de los precios orientativos. El año pasado en relación estaba mucho más por encima de la tabla a lo que está este año que quedó mucho más por debajo. Entonces hubo mucho desfasaje en cuanto a eso. En general creo que está como muy manoseada la actividad del contratista en cuanto a eso, porque nada, porque muchas veces pasa que el productor te termina poniendo el precio de tu trabajo. A ver, yo tengo clientes productores, tengo clientes contratistas y aparte tengo mi producción familiar. Yo la verdad que puedo controlar los precios de los trabajos que yo hago. Ahora, viene alguien y me hace un trabajo a mí, primero depende de mi productor, de decir, che, bueno, a ver cómo vamos, cómo trabajás, cómo cobrás, cuáles son tus costos, arreglemos, nada, veamos eso. Eh, el contratista muchas veces también, te digo esto, de que no tiene sacados los costos, entonces muchas veces capaz que dice, ay, no, me sirven 200 hectáreas porque yo ya total ya terminé con la cosecha, pero nunca capaz tuvo en cuenta de cuál es su costo fijo de hacer esas 200 hectáreas como para saber cuánto cobrar eso. Entonces está como muy manoseado el tema, a pesar de que igual vivo en una zona donde hay tarifas que se manejan de manera bastante estándar, condicionan bastante, están muy bien los precios para el productor y para el contratista son bastante justos, quedan un poco cortos con los rindes muchas veces. Eso es una complicación en zonas donde los rindes son altos, como acá en Ascensión. La verdad que acá estamos hablando de maíces de 130 quintales y sojas de 55 quintales muchas veces. Entonces, se complica mucho más allá arriba que en la media de los rindes. Bueno, llegamos ahora al ping-pong, yo le llamo fuera de la cabina. Un toquecito como para ya cerrar la nota. Lo primero tiene que ver si tenés algún hobby, algo que te guste hacer para despejar la cabeza.
Soy ceramista desde hace 2 años. Este es mi tercer año. En realidad es la primera vez, yo vengo de mamá modista, pero es la primera vez que hago algo, una manualidad. Y la verdad que estoy feliz que descubrí una Sofi que no conocía. Alimenta muchísimo mi creatividad, la verdad que es mi cable a tierra y me encanta. ¿Tenés tu pieza que decís, esta, de todas las que hice, esta, este pocillo, este plato, esta fuente? Hago muchas, a mí me gusta mucho cocinar también, es otro de mis cables a tierra, soy muy anfitriona y me encanta hacer piezas de cocina para invitar a gente a casa y agasajarla en mi vajilla. ¿Y cuál es tu, ya que lo dijiste, tu plato que vos decís, con esto no fallo? Las carnes, eso lo heredé de mi mamá. Mi mamá es muy buena cocinera de carnes en ollas Essen. Eh, no es para pasar el chivo, pero es como el lugar en donde salen las carnes ricas de mi mamá y bueno, y la verdad que aprendí de ella eso. ¿Y qué haces ahí? ¿Una colita de cuadril? Lo que No sea, sé. yo saco un corte del freezer, nosotros en casa siempre tenemos carne en el freezer, pues tenemos hacienda y hay un criadero de cerdos de mi novio acá y siempre tenemos carne. Entonces yo saco y de acuerdo a lo que haya sacado, es lo que preparo. No, La soy Essen es muy noble, flexible. lo va a sacar ahí Es muy noble. perfecto. Con tiempo y Sí, paciencia la Essen te con acompaña. tiempo. Totalmente, totalmente. Che, series, películas, si mirás, ¿qué te gusta mirar? Me encantan, esto ya lo habíamos charlado nosotros dos una vez, pero sigo con los mismos gustos. Lo que sea basado en hechos reales me encanta. Siento que tienen historia de superación, siento que me gustan mucho. Me gustan, eh, digo a pesar, porque no hay muchas chicas del agro que les gusta esto, pero amo todo lo que tiene que ver con Marvel también, pero las historias basadas en hechos reales me vuelven loca. Música, por otro Música, lado. yo soy una chica que la podés ver en un festival de Jesús María, la podés ver en un recital de Arjona. Tengo así como un panel muy, muy amplio. En general escucho todo, todo. Me encanta la música. Últimamente soy muy cartetera. Estar Ah, lejos de Córdoba hizo que me afianzara más el gusto por el cuarteto, porque es una manera de estar cerca. ¿al Fernet también? ¿Qué? ¿Al Fernet Al también? Fernet y al vino también, exactamente. Ahí está. Che, la última, ¿sos feliz laburando en el campo, Sofía? Sí, sí, la verdad que soy feliz laburando más que en el campo del campo, porque en mi lugar eh, siempre fui muy feliz trabajando adentro en una compu, siempre, siempre me encantó, pero me gusta mucho el agro, me apasiona. Muchas veces charlamos con mi novio de que yo siempre le reclamo y digo, tenemos que no hablar de cosas del trabajo, tipo cuando estamos cenando, o cuando, viste, esos momentos que a veces hay parejas que capaz llega la noche y no se cuentan qué hicieron en sus trabajos, porque hablan de otras cosas, porque tienen... Y a mí me encanta llegar y contar todo lo que hice en el día. La verdad que soy una persona muy agradecida de que pude elegir desarrollarme en lo que me gusta. Me encanta el campo. Bueno, Sofía, muchas gracias por este recorrido y todo esto. Por favor, Martín, la verdad que Juan Martín también. Siempre, siempre un gusto estar con vos. Bueno, chau, chau. Chau, chau.